Bendiciones, mis amados, mis amadas hermanas. Dios les bendiga grandemente. Y estamos nuevamente para traer el mensaje de la palabra del Señor. Que Dios nos da una nueva oportunidad para poder escuchar lo que Él tiene para nosotros. Y el título de esta predicación es una pregunta que dice: ¿Yo, Señor? Y vamos a basarnos en el libro de Éxodo, del capítulo 3 en adelante. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos puesto excusas para no servir al Señor cuando Él nos llama a su servicio? Nada más haga memoria, ¿verdad? Yo creo que muchos, en algunas ocasiones, ¿verdad? Cuando se decía que había visitación, bueno, el domingo vamos a visitar o tal día, algo nos aparecía, pero el asunto era que no íbamos a ir. Y no solamente en eso, ¿verdad? En muchas ocasiones sentimos el llamado de parte de Dios para hacer un trabajo específico en su obra y nosotros lo rechazábamos. ¿No se ha puesto a pensar por qué sería eso, hermanos? Quizás nos faltaba todavía madurez, me faltaba crecer. Y lo mejor de esto es que muchas veces las evidencias que nosotros poníamos, o sea, eran tan buenas que podríamos, o sea, convencer a cualquier jurado que éramos inocentes. Y hasta podríamos estudiar abogacía porque tendríamos una manera de defendernos casi incomparable. Pero no debemos olvidar, mis amados hermanos, que Dios nos llama y Él nos va a utilizar a quien Él quiera utilizar para cumplir sus propósitos. Nosotros no podemos perder de vista de que cuando venimos al Señor, muchas veces, aunque nosotros no querramos, pero si el Señor así lo quiere, Él nos va a llamar. Y al final de todo vamos a tener que hacer el trabajo, la obra, el mandato para el que Él nos ha llamado. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2 y el verso número 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, nosotros, ¿verdad? Recordemos el plan. Cristo vino ¿por quién? Por el pueblo de Israel, ¿verdad? Era específico el mandato del Padre por su pueblo Israel. Y en medio del rechazo del mismo pueblo y de todo lo que le hicieron al Señor Jesús, entonces esa gracia, ese regalo precioso que el Señor traía, se extendió hasta nosotros y pudimos también ser parte. Por eso la palabra dice que nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos un pueblo especial, una nación especial, llamados por Cristo. ¿Para qué? Para hacer resplandecer la luz de Cristo donde quiera que nosotros vayamos. ¿Para qué? Para hacer el trabajo, para seguir la obra, para seguir la predicación de la palabra del Señor, porque no va a parar, hermanos. Si usted no quiere trabajar, usted no quiere hablarle a los demás, la palabra del Señor no va a parar. La palabra del Señor va a seguir siendo predicada, va a seguir corriendo hasta que Él venga, porque hay una promesa preciosa para eso. Y dice que nosotros que no éramos, ahora sí somos, y ahora dice, hemos alcanzado misericordia. ¿Por quién? Por medio de Cristo que nos amó. En 1 Corintios también 1:28, en la versión Dios habla hoy, dice así: Dios ha escogido a gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. En otra versión dice: Dios ha escogido a los más menospreciados. ¿Para qué? Para anular el consejo de los sabios. O sea que el Señor, nosotros no tenemos excusa, porque delante de Dios nosotros no éramos nada. Pero Él te escogió a ti y me escogió a mí, que con un propósito. Y entonces, hermanos,
Él nos va a usar. Él va a hacer el trabajo, mis hermanos, cuando nosotros nos disponemos a ir en su nombre. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros los que vamos a hablar. Es Dios mismo el que va a poner las palabras correctas en nuestra boca y Él es el que peleará la batalla por nosotros. Si nosotros podemos entender esto, hermanos, que cuando nosotros le hablamos a otro, ya no somos nosotros, es Dios mismo hablando por nosotros, utilizándonos, usándonos como el medio para llevarle la palabra a alguien que no la conoce. Cuando nosotros hacemos un bien a otra persona, no es que nace de nosotros porque somos muy buenos, porque no somos buenos. En nuestra naturaleza, no, es porque Dios ha puesto en nuestro corazón el hacer el bien a aquella persona y así en muchas otras cosas, hermanos, el Señor nos va a utilizar independientemente de cuánto yo sé, de cuánto yo hablo, de cuánto conocimiento tengo, de cuánta facilidad de palabra, de cuánto yo sé de la Biblia, de cuántos versos me sé de memoria, de cuántas veces yo he leído la Biblia. El Señor eso no le interesa. Él ve una persona en nosotros que puede ser un instrumento en sus manos y nos va a usar. Nos va a usar. Hermanos, cuando el Señor nos va a usar, también nos prueba. Ya lo hemos aprendido, ¿verdad? Él nos prueba. Y hace que pasen cosas especiales en nuestra vida y luego vemos que era la poderosa mano del Señor trabajando, preparándonos. ¿Para qué? Para enviarnos a algo específico que Él tiene en su mente. Y el caso que vamos a ver ahora, Moisés nació en un momento difícil para el pueblo de Israel. Lo que le estuvimos leyendo desde Génesis, ¿verdad? Recordamos que había un faraón que era afable, era congruente con José y le complacía muchas cosas por todo lo que José hacía en la casa del faraón. Pero este hombre ya había muerto y había un nuevo faraón que esclavizó al pueblo de Israel. Y recordemos, hermanos, que Israel estaba viviendo, ¿verdad?, en Egipto. Este hombre esclavizó al pueblo de Israel y había también dado una orden de matar a todos los niños. Moisés fue escondido, puesto en una arquilla. Una arquilla es como una canasta, como una barquita chiquitita, y fue puesto en el río para que la corriente lo llevara. Encontrado por la criada de la hija del faraón. Fue llevado a la hija del faraón y ésta decidió adoptarlo para enseñarlo, para darle todo el estudio, hermanos. Luego dice la palabra que tuvo que huir de Egipto porque mató a uno de ellos y entonces estaba siendo acusado, perseguido por el faraón por lo anterior. Su situación, mis hermanos, bueno, como vemos, podemos decir, bueno, cuántas cosas malas, ¿verdad? Aparentemente malas estaban pasando en la vida de Moisés. Pero no eran malas, hermanos, porque vamos a ver que el Señor tenía un propósito con él y era usarlo. Era usarlo. Bueno, la situación de Moisés empieza a cambiar un poco cuando se casa con Séfora, la hija del sacerdote de Madián, Jetro. Y en su trabajo, él cuidaba las ovejas de su suegro. En esto se encontraba, dice la palabra del Señor en el capítulo 3 y el verso 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Número 1, Moisés llevó las ovejas, ¿verdad?, a través del desierto. O sea, era algo difícil, era algo peligroso también. No solamente por los peligros del desierto, sino también por los peligros de la falta de agua para las ovejas mismas. Pero esto no era una casualidad. Esto era el propósito del Señor. Y Él lleva las ovejas, dice, hasta Horeb, monte de Dios. Y allí dice que Dios se le revela.
Esa es la palabra del Señor en el verso número 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. No se consumía. Moisés dijo, yo quiero ir a ver esto. Yo quiero estar más cerca, quiero ver qué es lo que está pasando. Yo me imagino, ¿verdad? Ver aquella, la zarza es un un matorral ahí, ardiendo. ¿Y qué es lo que por naturaleza humana esperamos? Bueno, ya está ardiendo, dentro de 5 minutos se quemó y no queda más que el carbón y las cenizas. Pero dice la palabra que esta zarza ardía y no se consumía. Y Moisés quería ver eso y entonces Dios mismo le habla y se identifica así. Y le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Verso 6. Dios habla con Moisés y entonces Dios empieza a hablar con Moisés acerca de la aflicción de su pueblo Israel bajo la opresión del pueblo egipcio. Y Dios le dice, he descendido para librarlos y llevarlos a buena tierra. Y yo me imagino que hasta aquí Moisés asintiendo, ¿verdad? Todo lo que Dios le estaba diciendo. Claro, Señor, tienes que sacar a esa gente. Está muy mal ahí, definitivamente la están pasando pésimo. Tienes que hacer algo. Y Dios hablando, ¿verdad? Y Moisés hablando con él ahí, hasta que en el verso 10 dice la palabra del Señor. Verso número 10, le dice el Señor, ven, por tanto, ahora y te enviaré. Ahí cambió la cosa, ¿verdad? Porque Moisés pensaba en que Dios iba a utilizar otros medios, otras formas, su poder, todo lo que Dios era para sacar a su pueblo. Y ve como aquí el Señor le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios se había identificado, mis hermanos, y yo me imagino a Moisés ahí cuando dice, yo, o sea, todo iba muy bien, pero hasta ahora, yo. Y ahí el verso, ¿verdad? Yo, Señor, ¿cómo te ocurre? No. Y entonces dice la palabra que Dios se identifica y habla con Moisés. Y dice que él sabía que estaba hablando, Moisés sabía que estaba hablando con el Jehová de los ejércitos. Mas esto no le importó a él y de inmediato, hermanos, de inmediato empezó la tesis de excusas para no obedecer el llamado que Dios le estaba haciendo. Y se pone como el menos indicado para ir a sacar al pueblo de Dios de la esclavitud. Verso 11, dice Moisés, le dice a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, Señor, ¿quién soy yo? Qué lindo, ¿verdad? Como el verso que leímos anteriormente, que dice que el Señor en 1 Corintios 1:28 escogió lo más inútil, lo más malo, lo más podrido, lo más menospreciado de esta tierra para callar la boca de los sabios. Esos somos nosotros. Y Moisés empieza su tesis de excusas aquí diciéndole, Señor, mira, bueno, ¿quién soy yo? O sea, estás viendo, yo simplemente soy un cuidador de ovejas. Voy a ir delante del faraón. ¿Acaso alguna vez hemos utilizado esta excusa? Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Envía a otro. Y lo vamos a ver ahora. Manda a otro. Hazlo tú. Nosotros, mis hermanos, tenemos que pensar en esto. Cuando el Señor nos llama, tarde o temprano, nosotros vamos a tener que obedecer, aunque en un principio rechacemos el llamado que Dios nos ha hecho, hermanos. Hermano, pastor, yo dirigir una meditación, ¿cómo se le ocurre? O sea, yo
Yo no puedo, hermano, yo no puedo hablar. Hermano, dirigir yo los servicios. ¿Cómo voy a cantar? Yo no puedo cantar. Ir yo a evangelizar, hermano, que me tiren la puerta encima, que me ofendan, que me digan un montón de cosas. No, yo no puedo. Pero Dios le responde, mis hermanos, con autoridad. Verso número 12. Y le dice, ve, porque yo estaré contigo. Entonces, Moisés apela otra vez. Yo me lo imagino como en un juicio, ¿verdad? Sacando apelaciones y esto y apelaciones sobre esto, hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y apela una vez más y les dice, ¿en el nombre de quién? Si me preguntan, ¿qué voy a decir? Dios le responde en el verso número 14 y le dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Vuelve a apelar de nuevo, hermanos. Y entonces le dice a Dios, no me creerán que tú te me apareciste. Si yo les digo, el Señor se me apareció y me dijo que les dijera esto, ellos no me van a creer. Y hermanos, si vemos, o sea, las excusas que está poniendo Moisés tenían base, ¿verdad? Tenían sustento, no era algo así como antojadizo. Tenían sustento. O sea, ellos, Señor, no me van a creer que tú te me apareciste. Pero estaba hablando con el Señor, estaba hablando con Dios mismo. Y dice la palabra que Moisés le respondió diciendo, he aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no se te ha aparecido Jehová. Dios le da el poder para hacer milagros delante de ellos. Capítulo 4, verso 2 al 9. Le dice, ¿qué es lo que tienes en la mano? Un bastón, un cayado para jalar las ovejas, para alinearlas. Y él le dice, tírala. Y cuando la tira, se convierte en una serpiente. Y el Señor le dice, ahora mete tu mano debajo de tu vestido, de tu saco. Y él la mete y cuando saca la mano, la tiene llena de lepra. Y el Señor le dice, vuelve a meterla. Y la mete otra vez y la saca y está como estaba antes. Eso es lo que el Señor quería decirle, yo soy. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Creador del universo. Yo voy a hacer que tú hagas maravillas delante de ese hombre que se va a oponer y vas a sacar a mi pueblo de ahí. No contento, hermanos, vuelve una apelación más en el capítulo 4 y el verso 10. Dice Moisés, ay Señor, yo con costo hablo, no tengo facilidad de palabra, además soy tardo en el habla y torpe en lengua. Y seguro se dijo para sí, con esto me va a desechar y me va a decir, no, definitivamente no me sirves. El pensamiento, digo yo, que tenía Moisés, ¿verdad? Con esto que yo le dije, Señor, yo con costo hablo, no tengo facilidad de palabra, o sea, no me salen las palabras. Tardo soy en el habla y torpe con mi lengua. Era tartamudo también. O sea, eran 4 cosas que eran necesarias. ¿Para qué? Para presentarse delante del faraón, hermanos, y hablar precisamente con el faraón de Egipto. Y en el verso 11 y 12, Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Le dice Dios a Moisés. Ahora pues, dice, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Él va a poner, mis hermanos, en nosotros
todas nuestras incapacidades, todas nuestras falencias, nuestra falta de algo para hablar, para servirle al Señor, si nos decidimos a servirle a Él, Él va a poner eso en nosotros y Él va a ir en nombre de nosotros, mis hermanos. Eso es lo que dice la palabra, que Él va a pelear nuestras batallas, Él va a luchar por nosotros, Él nos dará la victoria. Y el Señor le dice, o sea, ¿quién te dio la boca que tienes? No fui yo. Entonces ve, yo estaré con tu boca. Vean eso, hermanos. Le dice, yo estaré con tu boca. O sea, simplemente ábrela y yo voy a hablar por ti. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Por eso, mis hermanos, nosotros no tenemos que sentirnos menos porque quizás somos lerdos, porque no somos muy ágiles, porque no sabemos mucho de la palabra del Señor. No, Dios dice, ve, yo te he escogido para que vayas. Y yo voy a hablar por ti, yo voy a caminar por ti, yo voy a poner las palabras en tu boca, yo voy a convencer por medio del Espíritu Santo al duro de corazón. Simplemente, dice el Señor, tú ve. Y aquí se acabó todo ya y Moisés hizo caso. Pues no, hermanos. Dice que no contento todavía con la respuesta que Jehová, Dios de los ejércitos, le estaba dando, le dice, envía a mi hermano. Él sí habla bien. Como si Dios no conociese a Aarón, su hermano. Y en el verso número 13 dice la palabra del Señor que le dice Moisés, ay Señor, te ruego por medio del que debes de enviar. O sea, Señor, yo te ruego que envíes al que es idóneo. Mi hermano, él sí habla bien. Él tiene prestancia. Él de verdad, un sacerdote, él sí, envíalo a él. Y el enojo, mis hermanos, vino hasta el Señor, Dios de los ejércitos. Y en el capítulo 4, versos 14 y 15, dice la palabra, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? O sea, el Señor quiere decir, o sea, ¿acaso tú piensas que yo no le conozco a él? Si yo conozco todas las cosas, si yo conozco lo más profundo de todas las personas, de todos los hombres, claro que yo le conozco. ¿Acaso eres tan ignorante que piensas que yo no conozco a tu hermano? Que sé que tiene buena habla, que tiene prestancia, que tiene facilidad. Y he aquí que él saldrá, dice, a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Gloria sea al Señor, hermanos. Si nosotros nos disponemos en las manos de Él para servirle y dejamos las excusas de lado, el Señor se va a encargar de todo lo demás, porque lo único que Él quiere es que nosotros le sirvamos, que nosotros seamos un instrumento bueno en sus manos, nada más, que nos dispongamos, que haya esa disposición en nuestro corazón, y entonces Él se va a encargar de todo lo demás. Él va a encargarse, mis hermanos, de llevarnos y de traernos, de cuidarnos, de abrir nuestra boca. Y al final vamos a hacer el trabajo que Él nos ha llamado desde el principio. Yo pienso, hermanos, que es mejor no enojar al Señor o no pasar por muchas cosas que al final siempre vamos a tener que ir. Recordemos a Jonás.
Se resistió, trató de huir de la presencia del Señor, se escapó, pasó por un montón de cosas que no hubiera pasado si hubiera obedecido la voz del Señor desde el principio, el llamado de Dios: ve a predicar a Nínive. Y al final, ¿qué pasó? Que después de que pasó todo, mis hermanos, tuvo que ir y predicó en Nínive. O sea, que tarde o temprano nosotros vamos a tener que obedecer la voz del Señor. Pero quizás antes Él nos puede alar nuestras orejas por estar poniendo excusas y siendo tercos al llamado que Dios tiene para nosotros, mis hermanos. Yo tengo un pequeño testimonio. Yo lo he contado en otras ocasiones. Cuando el Señor me llamó a mí para ser pastor, muchas veces yo también, durante todos esos días de oración, de hablar con el Señor, de decirle: Señor, mira, yo también le dije, yo soy poco de habla. Tal vez usted dirá, si es poco de habla, ¿cómo habla, verdad? Yo era poco de habla. O sea, yo era muy callado, era un joven introvertido, casi no salían palabras de mi boca. Y el Señor me llama a predicar. O sea, me llama a llevar su palabra, a abrir mi boca y profundizarme en su palabra y llevar el conocimiento a todos los hermanos. Y muchas veces me resistí. Pero al final entendí, hermanos, que era el llamado que Dios tenía para mi vida. Y para mí ha sido de lo más precioso que el Señor pudo haber hecho conmigo, hermanos. Llamarme a la predicación de su palabra. Porque me gusta. Porque me gusta, hermanos. Y estoy dispuesto a predicar en cualquier lugar donde me llamen, y en cualquier momento cuando me llamen, llevaré la palabra del Señor como la he aprendido, hermanos. La buena palabra del Señor. Y el Señor se ha encargado. Él se ha encargado de abrir mi boca, de poner en mi mente, de abrir mi mente, de poner todas las cosas necesarias para poder llevar su palabra correctamente a su pueblo y hacerlo como Él quiere que lo haga. Simplemente tuve que dejarme en sus manos. Dios le dice a Moisés: tú ve, yo voy a ir en tu boca. Yo voy a ir en tu boca. Tú ábrela y yo voy a hablar. Hermanos y hermanas, debemos entender que es un privilegio para nosotros servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si no lo hacemos, hermanos, nos perdemos las más ricas bendiciones que provienen de servirle a Él. Cada vez que nosotros rechazamos el llamado, cada vez que nosotros endurecemos el corazón y nos ponemos tercos, perdemos las bendiciones que Dios tiene por servirle a Él. Cada vez que le servimos al Señor, Él trae bendición sobre nuestra vida. Cada vez que nos disponemos, mis hermanos, para ser instrumento en sus manos, Él trae bendición sobre nuestras vidas. Sí lo va a hacer, es su promesa. Él bendice al que trabaja, mis hermanos. Él bendice al que se dispone. Él bendice al que está dispuesto a ir. Al final, mis hermanos, no solo tuvo que ir, sino que no solo sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, además tuvo que ver las maravillas de Dios por 40 años en el desierto y vio la tierra prometida de Canaán de lejos. Primera de Corintios capítulo 15 verso 58 nos dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Oigan el llamado de Dios, hermanos, para nosotros: creciendo. Firmes, constantes,
creciendo, creciendo, creciendo. Sabiendo, dice la palabra, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vean, hermanos míos y hermanas, una persona que escuche la predicación de la palabra del Señor ya tiene sentido y tiene valor todo lo que uno hace. La preparación de los estudios, el tiempo en oración, todo lo que se pasa para llevar esto con una persona que escuche y tenga un cambio en su vida es suficiente. Es más que pagado el hecho de llevar la palabra del Señor. Por eso dice acá que nosotros sabemos que lo que nosotros hacemos en el Señor no es en vano, hermanos. ¿Qué significa que no es en vano? Hacer algo en vano es como que yo me esforcé mucho, pero que al final no resultó nada. Quedó ahí nada, no sirvió. No, hermanos. El trabajo que usted y yo hagamos en el Señor no es en vano. Sí tiene un propósito, tiene un fin, y el Señor va a llevar esa palabra, va a llevar nuestro trabajo para que haga el trabajo donde tenga que hacerlo, hermanos. Dice la palabra en Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, está hablándonos a nosotros, los creyentes, no perezosos, no ociosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Sea mi hermano y mi hermana, que usted y yo tenemos que ser diligentes. ¿Con qué? Con el trabajo que Dios nos ha dejado a cada uno. Yo no sé, de algunos conozco cuál es el don que tienen o el talento que tienen, de otros no lo sé, solo usted lo sabe. Lo que sí dice la palabra del Señor es que nosotros tenemos que ser diligentes con ese don, con ese talento, con ese llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros. Y no, dice la palabra, no perezosos, no excusándonos, no siendo tercos, sino fervientes en el Espíritu. Dice, sirviendo al Señor siempre, sabiendo que esto trae bendición sobre la vida de nosotros, sobre la vida de los que están alrededor de nosotros también. Entonces, hermanos, terminamos con esto. ¿Cuánto tuvo que pasar Moisés? Dios lo preparó. En un tiempo difícil, puesto en una arquilla, creado en el imperio de Faraón, y después de ahí Dios lo saca para que vaya a traer a su pueblo que estaba en la esclavitud. Luego de las excusas y todo lo demás, Moisés tuvo que presentarse delante del Faraón. Y tuvo que demostrar, no por lo que él en sí era como hombre, sino tuvo que mostrar el poder, la palabra que Dios le había dicho a él: yo voy a estar contigo, ve y vas a sacar a mi pueblo de ahí. Listo, simplemente lo vas a sacar. Y Moisés después, hermanos, vemos cómo desató un montón de cosas delante del pueblo del faraón, delante del pueblo egipcio, y la palabra del Señor nos dice que a pesar de la esclavitud, el pueblo de Israel crecía más y crecía más y crecía más. ¿Por qué? Porque era el pueblo de Dios y iba a crecer, hermanos, en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier opresión. El Hijo de Dios siempre puede seguir creciendo, hermanos. Siempre puede seguir creciendo. En medio de todo esto que está pasando ahora, nosotros podemos seguir creciendo espiritualmente en la palabra, en la oración, hermanos. Con los hermanos sí podemos hacerlo. Y el pueblo crecía, dice, a pesar de que estaban perseguidos y esclavizados. Y cuando salieron de ahí, dice, llevaron mucho más que con lo que habían entrado al pueblo. Esa es la bendición de Dios para su pueblo. Moisés obedeció al final y hizo el trabajo que Dios le mandó a hacer. Entonces, hermanos, repito una vez más, en lo que requiere, seamos
diligentes con el trabajo que Dios ha puesto en sus manos y en las mías. Que cuando estemos en la presencia del Señor, Él nos pueda decir: bien, buen siervo, bien, buena sierva. En lo poco has sido fiel, te voy a poner en mucho. Entra en el gozo mío. Entra. Que Dios nos diga así, hermanos. Que el Señor nos diga así: bien, bien, buen siervo fiel. Fuiste diligente, no fuiste perezoso. Me serviste, entra a mi gozo. Ven, pasa adelante. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito escuchar al Señor diciéndonos así a nosotros. Bueno, simplemente, hermanos, trabajemos por el Señor. No nos excusemos y hagamos lo que Él quiere y para lo que Él nos está llamando. Dios traiga bendición sobre su palabra, sobre la vida de cada uno de ustedes. Que esta palabra pueda servir, hermanos, para que si tú tienes o has sentido el llamado de Dios, pues dijo el Señor: ve, que yo estaré contigo. Yo te voy a llevar, yo voy a estar en tu boca, y tú vas a hablar y yo hablaré por ti. No nos neguemos a recibir la bendición que es servir al Señor. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Oramos para finalizar esta meditación de su palabra. Gracias, Padre precioso, te damos en el nombre de Jesús por este momento que nos permite, Señor, traer tu palabra. Quizás mis hermanos ya han escuchado esto, Dios, pero tú siempre tienes algo nuevo para nosotros en tu palabra. Tú siempre, Señor, tienes algo nuevo que enseñarnos. Permite, Señor, que en este momento, si algún hermano o alguno tenemos duda sobre un llamado para servirle al Señor, si tenemos duda para salir Señor, a predicar la palabra o compartirla con los que tengamos cerca, Señor, ahora que no se puede salir así abiertamente, Señor, que tú nos ayudes para hacer el trabajo, que tú nos ayudes para ser diligentes, Señor, que ya no seamos más perezosos, no ociosos, Señor, sino, como dice la palabra tuya ahí, fervientes en el Espíritu, sirviéndote a ti, mi Dios. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para poder servirte de todo corazón, para que llevemos el mensaje y para que no pongamos excusas cuando tú nos llames, Señor, a servirte. Gracias, Padre precioso, en el nombre de Jesús, por tu palabra preciosa que ha sido expuesta, Señor, y que va a hacer el trabajo en los corazones de quien la escuche. En nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. Bendiciones, amados y amadas. Dios les bendiga grandemente. Y que su palabra sea gozo en ustedes. Nos vemos prontamente. Gracias a Dios.